La crisis humanitaria en Gaza. Estados Unidos está poniendo presión sobre Israel para que éste permita la entrada de ayuda humanitaria. Este 15 de octubre, funcionarios dentro de la Casa Blanca enviaron una carta urgente a Israel. Su motivo: advertirlo. No permitir ayuda humanitaria en Gaza sería un crimen peor. Quédate con nosotros para conocer todos los detalles, las reacciones internacionales y el impacto humano de esta situación. Este pasado 15 de octubre, los secretarios de Estado Antony Blinken, Lloyd Austin, enviaron una carta a sus homólogos israelíes. En este documento expresaron su profunda preocupación por la caída de más del 50% de la ayuda destinada a palestinos en Gaza. Tan solo imagínatelo, una disminución tan drástica en la ayuda, en un momento en el cual la población ya está sufriendo. En esta carta se exigieron acciones urgentes, acciones sostenidas, con finalidad de abordar esta crisis que está azotando al pueblo palestino. ¿Qué es lo que quiere exactamente Washington? Según esta comunicación, el gobierno israelí deberá de permitir la entrada de al menos 350 camiones al día, con ayuda humanitaria a través de 4 cruces principales, y luego abrir un 5º cruce. No es increíble que se está hablando de un número específico de camiones, pero esto no es solo un tema logístico, es una cuestión de vida o de muerte para muchos. Además, Estados Unidos demandó que Israel implemente pausas humanitarias en Gaza durante el próximo mes. Esto es crucial, ya que la población civil enfrenta condiciones extremas debido al conflicto. Un funcionario israelí respondió que su gobierno está estudiando la misiva. Israel se toma este asunto en serio y tiene la intención de abordar las preocupaciones planteadas en esta carta. Pero ¿será suficiente esta respuesta ante la urgencia de la situación? La preocupación de Estados Unidos no es infundada. Durante el fin de semana, la ONU evaluó que no habían entrado nuevas ayudas en el norte de Gaza por lo menos en 2 semanas. Una situación alarmante, especialmente cuando consideramos que los alimentos y otros suministros han disminuido drásticamente. Todo esto debido a la nueva política aduanera implementada por Israel. El impacto en la población es devastador. La escasez de alimentos, la escasez de medicinas y muchos suministros básicos está llevando a la población palestina al borde de la desesperación. A medida que la crisis se ve intensificada, es esencial que la comunidad internacional actúe con rapidez. La pregunta es: ¿qué acciones concretas se están tomando? ¿Y qué más puede hacer para aliviar esta crisis? En respuesta a la crisis humanitaria, el 16 de octubre, el Reino Unido y Francia convocaron una reunión de emergencia en el Consejo de Seguridad de la ONU. El primer ministro británico, Keir Starmer, ha dejado en claro que Israel debe de tomar medidas posibles para evitar víctimas civiles, permitir que la ayuda llegue a Gaza en volúmenes mucho mayores. También mencionó que está en constante gestión con sus socios, con la finalidad de afrontar esta crisis humanitaria en Gaza. La comunidad internacional tiene la responsabilidad de actuar, de no quedarse de brazos cruzados. La situación es urgente y el tiempo lo apremia. Por otro lado, el ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, David Lammy, destacó que el gobierno de Netanyahu deberá de garantizar esta protección de los civiles. Deberá de abrir rutas para permitir el ingreso de ayuda, lo cual es vital. Este tipo de declaraciones es un indicativo de cómo es que está el panorama internacional, de cómo se está moviendo hacia un llamado a la acción más fuerte. Además, el primer ministro británico no se detuvo ahí. En el Parlamento, habló sobre la posibilidad de sancionar a ciertos funcionarios israelíes. Bezalel Smotrich, ministro de Finanzas, e Itamar Ben-Gvir, ministro de Seguridad Nacional, están en la mira debido a los comentarios controvertidos sobre la guerra en Gaza. Afirmaron que están considerando que esos son comentarios aborrecibles. Esta presión internacional podría tener un impacto significativo en las decisiones futuras para Israel. Hablemos de un caso que ha resonado mucho en los medios, el de Muaz Abayad,
palestino que fue arrestado nuevamente el 16 de octubre. Su primera detención, que duró casi 9 meses, conmocionó al mundo. Dejó claro el impacto personal que existe en esta represión en Gaza. Fue detenido por primera vez el 26 de octubre de 2023, cuando estaba en su casa con su esposa embarazada y sus 4 hijos. En una entrevista, relató el horror que vivió en prisión, donde sufrió torturas y maltratos diarios. Es un testimonio desgarrador. Nos recuerda que detrás de las cifras hay historias de vidas humanas. Luego de ser liberado el 2 de julio, recibió tratamiento médico y psiquiátrico por los traumas sufridos. Pero ahora, con su nueva detención, su futuro es incierto. Esto pone de manifiesto un patrón preocupante en las detenciones arbitrarias y el uso de la detención administrativa contra la población palestina. La Sociedad de Prisioneros Palestinos informa que existen 10.000 palestinos detenidos en centros penitenciarios israelíes. Más de 3.000 están bajo detención administrativa. Una situación que plantea graves cuestiones sobre los derechos humanos y la justicia en la región. La crisis humanitaria en Gaza se está acercando a un punto de no retorno. Funcionarios palestinos están pidiendo un corredor humanitario para 3 hospitales que están al borde del colapso. A pesar de que el ejército israelí ha emitido órdenes de evacuación, los médicos se rehúsan a abandonar a sus pacientes. Hussam Abu Safiya, director del hospital, hizo un llamado a la comunidad internacional, a organizaciones como la Cruz Roja y la OMS, para que pidan, por favor, un corredor humanitario. No hemos recibido ni una sola comida para ofrecer servicios médicos de forma segura, él afirmó. Una situación alarmante que requiere de una respuesta inmediata. Por otro lado, Philip Lazzarini también alertó sobre el inminente colapso de la ayuda humanitaria en Gaza. Estamos muy cerca de un posible punto de quiebre. ¿Cuándo lo será? No lo sé, pero estamos muy cerca de eso, expresó. Esto resalta la urgencia de esta situación, la necesidad de acción inmediata. La crisis humanitaria en Gaza es alarmante. Las presiones internacionales aumentan. La pregunta: ¿qué opinas sobre la respuesta de Estados Unidos y la comunidad internacional ante esta crisis humanitaria? ¿Crees que se logrará una solución? Si te ha gustado este video, no olvides darle un like, suscríbete y compártelo, para que más personas se enteren de esta importante situación. Déjanos tu opinión en los comentarios y únete a esta conversación.